tal? Bienvenidos una vez más a Entre Dichos, que hoy tiene por invitada a una mujer que no requiere mayor presentación. Ha sido ministra de la Suprema Corte, secretaria de Gobernación y actualmente es senadora de la República. Se trata desde luego de Olga Sánchez Cordero. Le doy la bienvenida, un gusto tenerla aquí. Muchas gracias, René, por esta gran oportunidad. De verdad te la aprecio, porque aparte de que eres una gente de lo más profesional, uno de los grandes profesionales de la comunicación, pues referirme también a tu auditorio es un privilegio. El auditorio es lo que importa. Doña Olga, bueno, ya lo dije, ha ocupado usted posiciones principalísimas en los tres poderes de la Unión. ¿Qué balance hace de nuestro régimen? Mira, yo creo que hemos tenido una, de verdad, y lo creo a pie juntillas, hemos tenido una evolución y ahora tenemos una revolución. La revolución que tenemos y que estamos viviendo es una revolución de las conciencias. Es una revolución de una concientización política de nuestra población, sobre todo del pueblo, como nunca la habíamos tenido. Entonces, creo ahí que hay una gran diferencia entre esta revolución de las conciencias, esta, como lo llama el presidente, esta transformación para Porfirio, porque vi tu entrevista, la Cuarta República, para el presidente la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Y ha sido muy interesante. Y ha sido muy interesante porque han cambiado las variables en estos 5 años. Déjeme ahí interrumpirla. Me llama mucho, ya me descuadró un poco la orientación de la entrevista, pero yo sí advierto un gradualismo, como usted. No estoy seguro si es esta una revolución. Creo que ha faltado una visión integral para llevar a cabo una reforma de fondo. ¿Coincide usted con eso? Sí, a ver, yo te quiero decir mi punto de vista. Que es el que quiero. Desde luego, desde Miguel de la Madrid, empezamos con la política del consenso de Washington. El consenso de Washington llevó a un replanteamiento de las políticas, sobre todo económicas, de muchos países, en el cual se estableció el régimen neoliberal. Correcto. En ese régimen neoliberal, la verdad de las cosas es que lo que se pretendía era el desarrollo de los países, pero no era un desarrollo integral o inclusivo. Era un desarrollo de élites, de grandes empresas, de globalización, de un tratado de libre comercio posteriormente, como lo hizo el presidente Salinas, con Estados Unidos y con Canadá, que en algún momento fue un tanto difícil y que ahora creo que ya con el TEMEC tenemos una posibilidad muy importante de hacer esta gran región económica, porque ahora ya no es global, es regional. Nosotros vamos a atender a lo regional, a la regionalización. Y ese es un mercado regional, el mercado norteamericano, sí. México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, se implantó el neoliberalismo estos 30 años. Por supuesto que hubo un desarrollo, una evolución, pero esa fue única y exclusivamente sin inclusión, con discriminación, con privatización, y la verdad se marginó a gran parte de la población. Yo te puedo decir que en ese consenso de Washington, entre otras cosas, nos vendieron la idea que, por ejemplo, el aumento de los salarios provocaría indefectiblemente inflación. Sí. Y sobre los hombros de los trabajadores cargaron la inversión y las empresas, todo su desarrollo. Y por supuesto que no era tal que la inflación y el salario estuvieran íntimamente vinculados para que hoy meditemos que efectivamente eso no. ¿Por qué? Porque las empresas querían ganar más y querían ganar más a través del salario reducido de los trabajadores. Sí. El atractivo era el bajo. Era el bajo salario. Costo de la mano de obra. Hoy tenemos un 100% más de salario, tenemos una inflación, pero pues
Europa tiene una inflación galopante por la pospandemia, sí. los tienen los norteamericanos, tienen devaluaciones en Europa, tienen devaluaciones en el dólar norteamericano, tiene unas devaluaciones impresionantes en el mundo. Nosotros hemos reapreciado nuestra moneda en relación al dólar porque estamos íntimamente vinculados con el dólar, eso no tiene manera de decirse que no, ¿verdad? Pero ya con otro planteamiento. ¿Y por qué digo revolución de las conciencias? Porque ya la clase trabajadora está mucho más consciente de sus derechos, porque ya el pueblo en general está mucho más politizado. Ya ha sido efectivamente, en mi opinión, una revolución de las conciencias. Déjeme, para tratar de beneficiarme de la experiencia que ha tenido usted, la experiencia política en los tres poderes, proyectar un reconocimiento que le hizo Beatriz Paredes, una priista, cuando usted asumió la presidencia del Senado de la República. Si le parece, lo vemos. ¿Cómo no? Gracias, presidenta. Felicitando a la mesa directiva que ha rendido protesta en estos momentos. Señora presidenta, usted ha estado llamada a pasar a la historia. Ya dejó huella en la Corte con su paso progresista, consistente, profesional. Lo hizo como primera mujer secretaria de Gobernación y tengo la certidumbre que lo hará como una gran presidenta del Senado. Sabe que cuenta con legisladores comprometidos por México. Ahí está su dicho. A ver, Beatriz es muy generosa conmigo y somos amigas, yo creo que desde hace más de 30 años, casi 40 años. Yo creo que es un reconocimiento. Y además está en mis afectos. Yo creo que es un reconocimiento merecido, pero lo excepcional en usted es que ha estado en los tres poderes, en el Ejecutivo, en el Judicial y en el Legislativo. ¿Qué reforma le parece a usted que todavía es menester llevar a cabo? Mira, y lo voy a decir el viernes porque voy a tener una conferencia de reforma del Estado para el Plan Nacional de Morena. Cada etapa histórica estructura sus propias normativas. Eso es absoluto, ¿no? Es decir, la Constitución de 17 fue producto de la Revolución Mexicana, también una constitución de avanzadas, de una perspectiva social impresionante, en materia sobre todo de en materia laboral, en materia agraria, en fin, una revolución. La Constitución de 17, digamos, su insumo principal fue la Revolución Mexicana. En la época neoliberal, por supuesto, el andamiaje normativo y las reformas constitucionales también tenían que ir de acorde al momento histórico, político, económico, social que estaba viviendo nuestro país. Y entonces se hicieron los órganos constitucionales autónomos, se expidió una ley de salarios mínimos que, por favor, era una cosa absurda, la ley de salarios mínimos, de cómo estaban aumentando el salario mínimo, entre otras cosas. Y así respondió la normativa, la estructura jurídica respondió a un momento histórico. ¿Puedo concluir que me está usted sugiriendo que el próximo gobierno, si es de Morena, tiene que elaborar una nueva constitución? No es la Constitución, porque la Constitución necesariamente hay, por ejemplo, voces como la de Diego Valadez, que yo realmente respeto muchísimo a Diego, y además es mi gran amigo, que dice que cuando menos una sistematización de la Constitución o una nueva Constitución. Yo creo que no están las condiciones para una nueva Constitución, pero sí para que vayamos, digamos, dando una respuesta a un momento histórico diferente. Ok. Y eso es muy importante. La construcción de normativas. Sí. De la estructura y el marco jurídico. Del marco jurídico en relación al momento histórico que un pueblo vive o que una nación vive
es importantísimo, porque ahí tenemos que hacer una diferencia muy importante. Dice usted, una sistematización de la Constitución, es lo que dice Diego. O una nueva Constitución. Es lo que dice Diego. Vámonos por partes. Usted ha estado en los tres poderes. En su opinión, ¿qué reforma requiere el Poder Judicial? Claro que requiere reformas. El Poder Judicial requiere muchas reformas. ¿Cuál es el corazón de esa reforma? Te voy a decir cuál es el corazón de esa reforma. Mira, el corazón de esa reforma lo voy a dividir en tres aspectos. Tres aspectos. Primero, el Poder Judicial, digamos, es el menos conocido de los poderes. Por decírtelo de alguna manera. Es el que tiene menos instrumentos o su actividad es una actividad sumamente limitada. No tiene tantos instrumentos como lo tiene el legislativo o mucho más instrumentos como los tiene el ejecutivo. ¿Por qué? Porque siempre resuelve a petición de parte. Siempre. Sí, o sea, cada quien que va a una demanda de amparo o a un proceso judicial o a una demanda civil o a una causa penal o que esté involucrado en una causa penal, todo, ¿a qué? A petición de un caso concreto. Por lo tanto, sus herramientas no son las mismas que tiene una política pública del Ejecutivo enorme, que tiene tantas secretarías de Estado, tantos órganos descentralizados. ¿Pero qué me quiere decir con eso? Quiero decirte que sus reglas, su estructura, su normativa es diferente. Y es un poder que no se conoce mucho porque solamente lo conoces a través de si acudiste o no para resolver un asunto pero estamos de acuerdo. Resuelve a través de sus sentencias. Ok. No. Ahora bien, ¿qué reformas se requieren dentro de esa estructura del Poder Judicial, que no tiene más herramientas más que fíjate, ¿qué herramientas tiene el Poder Judicial? La calidad y la capacitación y la capacidad de respuesta en resoluciones solamente a quien acude al sistema de justicia. No es una... No, pero por eso cuando yo llegué al legislativo... Esa opacidad en el judicial ha sido madre de corrupción, nepotismo, tráfico de influencias. A ver, ahí te lo digo yo. A ver. Yo creo que dentro del Poder Judicial tenemos jueces y magistrados incorruptibles. Incorruptibles. En realidad, yo no digo que sea el arroz blanco totalmente. Hay arrocitos negros en ese arroz blanco. La respuesta es sí. Pero la mayor parte de los juzgadores, sobre todo federales, no están dispuestos a que con una corrupción pierdan su posición de magistrados o de juzgadores con una estabilidad e inamovilidad que es una de las garantías constitucionales del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene varias garantías institucionales. Tiene una carrera judicial, tiene una inamovilidad en el cargo, tiene una autonomía e independencia en sus resoluciones y necesita una autonomía presupuestal en todos los estados. Son garantías institucionales. Con esto, usted me quiere decir que en cuanto al Poder Judicial se refiere, ¿no se requiere de una reforma de gran calado? Se refiere, a ver, yo diría varias cosas que me preocupan del Poder Judicial. ¿Cuáles? La primera, que los juzgadores, y claro que quiero que me escuchen, los juzgadores muchas veces privilegian la forma sobre el fondo. El justiciable quiere acudir a el Poder Judicial para resolver su tema de fondo. Como dice el presidente, ¿privilegian el derecho sobre la justicia? A ver, no es privilegiar el derecho sobre la justicia, sino que a veces el derecho, y ahí hay que hacer las reformas, la misma normativa privilegia la forma sobre el fondo.
La misma normativa. Por todas estas causales hay improcedencia. Por todas estas otras hay sobreseimientos. Por esto hay desechamientos. Entonces, entre sobreseimiento, improcedencia y desechamiento, el justiciable no obtiene justicia de fondo. ¿Funciona el Poder Judicial? Entonces, sí, claro que funciona. Ahora, ¿hay que cambiar eso? Sí. Hay que cambiar que todo el tiempo estén desechando y declarando improcedencias y sobreseimientos, sí. ¿Y cómo? A través de las normativas de amparo, de la ley orgánica del Poder Judicial, es una reforma etcétera. del marco jurídico. Del marco jurídico. Esta idea, otra cosa. Sí. Perdón, esta idea de que se elijan a los ministros. A ver, hay una carrera judicial. Una carrera judicial que te garantiza una capacitación permanente de los titulares de los órganos judiciales, de los magistrados, de los tribunales colegiados, de los juzgados de distrito, en fin, una carrera judicial desde el mecanógrafo, actuario, secretario proyectista, juez, magistrado y ministro. Algunos ministros vienen de carrera judicial, otros ministros, y me parece muy buena la combinación, vienen de afuera. Sí. ¿Por qué? Porque hay que tener una visión también de fuera, claro. Y no nada más endogámica del propio Poder Judicial. Entonces, creo que es una buena combinación tener ministros de carrera y es una buena combinación tener ministros de la academia. De la academia, incluso, ¿por qué no decirlo?, de las barras de abogados, de los litigantes, etcétera. O sea, es una buena combinación. Pero esto, entonces, ¿descartamos la elección? Yo te voy a decir algo que quiero decir muy claro. Yo soy de la idea que nosotros tenemos un buen sistema de selección de ministros y también una carrera judicial que hay que fortalecerla. Eso sí, hay que tener un escrutinio público muy puntual sobre lo que hacen nuestros juzgadores y nuestros magistrados y ministros. Carrera judicial. Escrutinio público. Escrutinio público. Pero no elección. Privilegiando siempre el fondo sobre la forma. Acceso del justiciable al señor magistrado, ministro o juzgador. Sí. Porque muchos juzgadores no les va a gustar lo que les voy a decir, pero sí se los voy a decir. Una vez que llegan a ser titular de órganos jurisdiccionales, ¿verdad?, se suben en un ladrillo, se dan unas mareadas impresionantes y el justiciable nunca los puede ni siquiera llegar a platicar con ellos. Y eso tampoco es justo. O sea, acercar al juzgador, al justiciable, es una necesidad fundamental. Muy bien. Pero eso me supone el rechazo de la idea de elegirlos. A ver, en Estados Unidos, y que no se vaya a confundir con mi posición, en Estados Unidos, la mayoría de los estados de la Unión Americana elige a sus jueces democráticamente en urnas. Pero el sistema de ministros de la Corte, de Justice of the Supreme Court, es a través de un procedimiento muy similar al que nosotros tenemos. Es decir, el presidente de Estados Unidos propone, pero ahí no hay terna, hay una sola persona que propone, ¿verdad? Y la mayoría calificada del Senado de la República es el que designa o no la propuesta que trae el presidente y que presenta el presidente. Okay. Y todos los demás, casi todas las demás entidades federativas a nivel local, eligen democráticamente a sus juzgadores. Ok. Vamos a dejar ahí la revisión del Poder Judicial. A mí no me parece. A mí me parece la carrera judicial mucho más sustentable para dar una justicia de fondo y además por otra razón. Porque si tú ves en las elecciones de jueces norteamericanas, tú te vas a dar una idea de que quién hace el financiamiento de las campañas de los jueces, los despachos de abogados.
Entonces se inclina por el fortalecimiento de la carrera, no por la elección de los ministros. Yo me inclino por el fortalecimiento de la carrera judicial. La respuesta es sí, por la capacitación y el escrutinio público que no se tenía antes. Y yo quiero de verdad decir que se debe de tener y que otra cosa muy interesante que también me gustaría poner aquí sobre la mesa del Poder Judicial. Fíjate, la sencillez en las resoluciones para hacerlas accesibles a una lexicología que se entienda. Sí. Que se entienda. Yo te quiero decir algo. Déjeme ir a un corte. Ajá. Y no lo voy a dejar de decir lo que me quiere decir, porque quiero ver todavía el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, si le parece. De acuerdo. ¿Sí? Vamos a un corte. Estamos ya de vuelta con Olga Sánchez Cordero, una mujer que, como le decía al inicio del programa, ha sido ministra, secretaria de Gobernación, como lo es ahora senadora de la República. ¿Quería usted concluir la revisión del Poder Judicial? Yo quería concluir diciendo, privilegien fondo sobre forma, acérquense más al justiciable para escucharlo, ¿sí? Y no estén alejados del justiciable. Y hay otra cosa más importante. Traduzcan a un lenguaje sencillo sus sentencias para que todos las puedan entender. Nosotros en la primera sala teníamos un facilitador. Ese facilitador era quien, fíjate, interpretaba la sentencia y la daba a conocer en los términos más sencillos. Ahora la mujer tiene derecho a tal. Muy clarito. Vamos a pasar a otro capítulo, si le parece, el del Poder Ejecutivo. Usted fue secretaria de Gobernación, colaboró con el presidente López Obrador, al cual usted le reconoce inteligencia. Más allá de las dotes personales del presidente López Obrador, no el hecho por el número de facultades y funciones que concentra el Poder Ejecutivo. ¿No es preciso llevar a cabo ahí una reforma para acotar ese poder? Bueno, hay varias voces que dicen, bueno, vamos a ir a un semiparlamentarismo, por ejemplo, ¿no? No, nosotros tenemos un sistema presidencial. Así lo hemos establecido. El sistema presidencial es el sistema presidencial. Ahora bien, el sistema de pesos y contrapesos. Está el Poder Judicial invalidando normas. Está el Poder Ejecutivo con sus iniciativas y está el Poder Legislativo también presentando iniciativas y expidiendo normas generales. Entonces, el Poder Ejecutivo es quien hace la política pública. Es quien está más... Ahí sí, la política pública es al universo al cual va destinada una política pública. Adultos mayores, bueno, los adultos mayores es un universo de adultos mayores. Entonces, la política pública va hacia las generalidades de universos diferenciados. ¿Por qué? Porque una política laboral pues va a los trabajadores, a los obreros, en fin, una política de jóvenes construyendo el futuro va hacia esa población, hacia ese nicho, a ese universo. Ese universo. Y de adultos mayores también va al universo de adultos mayores. Entonces, la política es lo que el Ejecutivo ejecuta. Ahora, pero usted ya me decía cómo el Poder Judicial no tiene el número de instrumentos que tiene el Legislativo y el Ejecutivo. Yo puedo concluir de lo que me está diciendo es que no hay que cambiar el régimen presidencialista. No, en mi opinión no.
¿Y qué hay que hacer? Es decir, ¿no sofoca el Ejecutivo al Legislativo y más el Judicial? Yo creo que tenemos que ver precisamente este sistema de pesos y contrapesos, que lo hemos tenido siempre. El sistema de pesos y contrapesos. A veces el Legislativo ha sido más contrapeso al Ejecutivo que el Judicial. Y hay veces que el Poder Judicial ha sido mayor contrapeso del Legislativo y del Ejecutivo. Que es el momento que estamos viviendo. Al emitir las resoluciones, al emitir las sentencias. Entonces, yo creo que aquí, mi querido René, lo que habría que determinar con mucha precisión es el sistema de competencias y el sistema de pesos y contrapesos. Hoy que estoy en el Legislativo tengo la gran oportunidad de mi vida, que las sentencias que eran a nivel individual para una persona, para Juanita Pérez, en materia de violencia de género, por ejemplo, llevarla a una normativa, ¿sí?, que ayude y proteja a millones de mujeres. Entonces, imagínate la gran oportunidad de haber tenido una sentencia, y esa, extrapolarla a una norma general. Ahorita vamos a hablar del ámbito legislativo. Para concluir el capítulo del Poder Ejecutivo, ¿usted lo ve como está? ¿No hay por qué revolucionarlo? ¿No hay por qué reformarlo? No hay por qué reformarlo porque todo depende de quién llegue a la presidencia. Hoy tenemos un presidente de izquierda. Hoy tenemos un presidente que tiene en su imagen y en su finalidad la justicia social, la inclusión, voltear a ver a los que menos tienen. Y eso ha sido importantísimo. Sí, pero entonces pareciera ser que el desarrollo político, social, económico del país depende del estilo personal de un hombre o de una mujer. Bueno, a ver. ¿Pero no hay que acotarlo? A ver, yo creo que siempre en la historia de los países con un sistema presidencialista, por supuesto que la personalidad, la imagen, la concepción que tiene un presidente o presidenta, por supuesto que lo va a llevar a cabo. Digo, ve a Bukele, por favor, en un momento determinado, ¿no? Voltea a ver al presidente Trump, a Biden, al presidente López Obrador. O sea, por supuesto que su idea de gobierno, que sus finalidades, que su estructura, como la quieren manejar para llevar a cabo sus objetivos más claros, claro que sí es importantísimo. ¿Pondría usted mayores contrapesos al Ejecutivo? Yo creo que los contrapesos que están en la Constitución son suficientes. ¿Incluidos órganos autónomos? A ver, te voy a decir algo que a lo mejor no les va a gustar a los que me están oyendo, pero yo ya en la Corte, porque todos estos órganos constitucionales autónomos surgieron en el pleno neoliberalismo y surgieron en esta época, en estos años pasados del 2000, ¿qué sería? 2005, 2006, en adelante. Palabra de honor. Y no les va a gustar lo que te voy a decir. Por favor. Yo llegaba al pleno, al antepleno, y les decía ya en broma, ¿y ahora con qué órgano constitucional autónomo nos amanecimos? Se excedieron. A ver, todo era órgano constitucional autónomo. Lo que querían era hacer que el presidente tuviera más y más límites cada día en su actuación. Y por eso estaba competencia económica ahora como órgano constitucional autónomo, el IFETEL como órgano constitucional autónomo, por supuesto ahora el INE nacional, en fin. O sea, ¿qué te puedo decir? Que los órganos constitucionales autónomos, cuando yo llegué a la Corte, solo era uno, y muy justificable, que es Banco Central, el Banco de México, para la política monetaria. Fuera de eso, y no fue así siempre, ¿eh? Sí. No fue así siempre. Me acuerdo con Díaz Ordaz y con otros presidentes en donde el Banco Central no tenía esta independencia. Y sin embargo era un banco maravilloso con Rodrigo Gómez.
por ejemplo, con el propio ¿Diría usted, Ortiz para Mena, concluir el capítulo ejecutivo, que maniataron al presidente de la República? lo empezaron a maniatar con todos estos órganos constitucionales autónomos? La respuesta es sí. ¿Y hay que revisarlos? Y quitándole atribuciones. Y estos órganos constitucionales autónomos, por supuesto, obedecieron a una política no liberal. La respuesta es sí. Muy bien. Vamos al capítulo legislativo, si le parece. Hace unos días, de manera extraordinaria, llamó usted la atención por señalar la necesidad de reflexionar cómo está legislando, valga la redundancia, el legislativo. Sí. Si le parece, vamos a ver qué fue lo que dijo para entrar a platicar. Sí. Nosotros tenemos que hacer una reflexión personal hacia el interior de las cámaras. Cómo mejorar nuestro trabajo legislativo y nuestros procesos legislativos para no tener que enfrentar invalideces por procesos legislativos. Y que no entre la Suprema Corte al fondo, que sería importantísimo que hubiera entrado. Pero como el proceso estuvo muy atropellado, y yo quiero reconocer que estuvo atropellado, sí, pues no se siguió un proceso limpio, transparente en ambas cámaras, sobre todo en la Cámara de Origen. ¿Qué tenemos que hacer? Una reflexión al interior, una introspección. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué tenemos que mejorar antes de echarle la culpa al vecino? Ahí está su dicho. Sí. Usted es la única legisladora que no le achaca a la Suprema Corte, como lo hace el presidente de la República, el haber frenado el Plan B. Usted dice, por qué. Hay un error propio, quiero decir, del Poder Legislativo. ¿Sí? Te voy a decir por qué. No es déjeme formular la pregunta de este modo. Esta manía de atribuir a otros el error que uno mismo cometió, ¿no es decepcionante? Mira, vamos a irnos por partes porque tú acabas de... ¿Por qué lo dije? Porque yo misma, siendo ministra de la Suprema Corte, invalidamos normativas de procesos legislativos no muy apegados a la ley o al reglamento de la Cámara correspondiente. Yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, invalidar varias normativas del Estado de Oaxaca por procesos legislativos desaseados. Entonces, si yo misma, con mis propios precedentes, con mi propia convicción como ministra de la Corte, resolví la invalidez de la norma expedida por un Congreso local, cuando no fueron atendidos puntualmente los procedimientos legislativos, yo no puedo decir otra cosa cuando ahora soy legisladora. Muy bien. Ahora, ¿por qué Morena no llama a capítulo a sus coordinadores parlamentarios y le endosa el problema a otro poder distinto al legislativo? Porque mira, porque yo he platicado mucho con los legisladores en relación a estos temas. Cuando llegó a la Cámara de Senadores el Plan B, yo les dije, hijo, viene muy atropellado de la Cámara de Diputados. Se había publicado una cosa que no era, se bajó de la Gaceta, se volvió a publicar otra cosa que no era. O sea, las prisas nunca... O sea, no... A ver, no es un buen amigo la prisa para hacer las cosas. No, la verdad. ¿Usted advierte eso? Yo advertí que si se hubiera hecho un proceso legislativo muy apegado a la normativa que tenemos, al procedimiento, digamos, pulcro, por decirlo de alguna manera, no hubiéramos tenido estos problemas y tampoco la Corte hubiera tenido la necesidad de entrar al fondo. Y entrando al fondo nos hubiera dicho, mira, esto está bien, esto no está bien. Porque hay cosas rescatables, muy rescatables del Plan B. No, del Plan A. No, era el Plan B. Sí. Porque el Plan A era la reforma constitucional. Este era el Plan B. Lo que llegó era el Plan B. Ahora, usted dice... Porque la otra no llegó. No, ni siquiera. No siquiera. Entonces, el Plan B. El Plan B, pero que era una suerte de rescatar lo que se pueda. Ya no tenía la miga de la reforma constitucional original. Pero usted decía, con mucha razón,
que no se entró al fondo de la materia, siendo que es necesaria una reforma del régimen político electoral. Sí. ¿Cuáles deberían de ser los ejes de esa reforma del régimen? No sé si tú te acuerdas que en una entrevista anterior que tú me hiciste precisamente, yo te dije que el Instituto Nacional Electoral y que nuestro sistema electoral era uno de los sistemas más caros del mundo, que tenía duplicadas las funciones del Estado, que por ejemplo, la de monitoreo de medios de comunicación, la de auditoría. Me mencionó usted al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, tiene que haber un replanteamiento. Y otra cosa que me preocupa mucho, nosotros tenemos una legislación electoral verdaderamente restrictiva. Voltea a ver la legislación en todos los países del mundo. Aquí no hagas esto porque te pasaste, porque ya estás haciendo una precampaña, y aquí no hagas esto porque no sé qué, y aquí se hace, sí, pero no. Digo, de verdad, o sea, ha sido ya tan complicado. Pues, ¿sabes por qué? Porque la legislación electoral fue en base a las desconfianzas. Así es. A la desconfianza de todos los partidos y de todos los actores políticos. Y entonces yo estaba desconfiando de entonces que sea el instituto quien haga esto, y yo estoy desconfiando de esto, entonces hay que hacer esta norma restrictiva, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pero esa reforma, la que se requiere, ¿no tendría que ser producto del acuerdo y del consenso? Tiene que ser una reforma en donde todos y todas demos nuestros puntos de vista y nos escuchemos. Yo no sé cuál sea el resultado final, porque además para eso son las mayorías. Para eso son las mayorías. Yo cuando estaba en la Corte y veíamos precisamente quienes habían hecho las mayorías y conformado la mayoría, que en ese tiempo no era Morena. Sí. Ojo, no era Morena. Y me preguntaban por qué. Bueno, porque al final la representación mayoritaria está en este partido político. Y este partido político con, digamos, la ideología, los principios, la política misma, tiene que tener su asidero constitucional y legal, y que entonces ese asidero constitucional y legal se conformaba por las mayorías. Independientemente que sean las mayorías las que definan, fíjate, el rumbo de la legislación, hay que escucharnos todos, porque muchas veces tenemos realmente que decir. Los que son minoría tienen mucho que decir. Y para conformar las 2/3 partes en una reforma constitucional de gran calado, pues se requiere, obviamente... Ha faltado oído. Mira, ¿qué hice yo en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? No, ya se me quiere escapar. A ver, no, doña Olga, ha faltado... Escuchar. Hay que escuchar. Hay que escuchar. No se ha oído lo suficiente. Hay que escuchar, pero ya, con altura. Okay. Hay que escuchar con altura, con argumentos. No Muy con bien. Descalificaciones, con argumentos. Okay. En el Parlamento. Ok, déjeme perfilarnos hacia el fin de la entrevista. Usted ya manifestó su interés por reelegirse como senadora. Sí. ¿Ya lo conversó con Morena? Lo he conversado con algunos de Morena. La respuesta es sí. No sé si haya la coyuntura y la oportunidad de la reelección, pero lo que sí te puedo decir es que me quiero reelegir porque todavía mi agenda legislativa es muy vasta. Lo sé, lo sé. Es muy vasta. Y no me da tiempo en estos periodos ya ordinarios de sesiones transitar todo lo que yo quisiera transitar, que es en beneficio de la población, en beneficio de los más débiles, de los discapacitados, de las personas con algún tipo de discapacidad, de las mujeres, de los menores, etcétera, y quiero hacerlo. Ahora, ¿no se va a sumar usted a ninguno de los aspirantes presidenciales? No, preferiría yo que se hicieran las encuestas. Yo te voy a decir algo, y que me escuchen bien. Conociendo yo al presidente como lo conozco durante 3 años, de estar cerca de él todos los días, yo te quiero decir que si algo o por algo también quiere pasar a la historia el presidente, es por el piso parejo para la encuesta. ¿Usted cree en la encuesta?
yo creo que el presidente de la República quiere pasar, no como el presidente que designó a su sucesor, sino con el presidente que respetó al partido para realizar las encuestas. Y en ese sentido creo yo que hay piso parejo. Ahora, el 6 de septiembre vamos a ver quién es finalmente, le llaman coordinador, pero sabremos quién es finalmente, de quién es la candidatura presidencial. Usted no se suma. A ver, lo que yo puedo decirte es que yo tengo, pero que no lo voy a decir aquí, ciertamente ciertas preferencias, porque como todo, ¿no? Tú tienes más empatía con algunos que con otros, ¿no? Entonces, o con algunas. O con alguna, o con otros. Entonces, yo preferiría que mis empatías quedaran adentro de mi persona y también porque quiero respetar también este proceso que el presidente ha cuidado tanto. Ok. No se reelige usted. ¿Qué es de Olga Sánchez? Mira, yo tengo la oportunidad de regresar a la notaría porque ya no tengo cargo público, ¿no? Tendría yo oportunidad. No sé si regresaría yo a mi notaría, porque ahí también hay muchas cosas que hacer muy solidarias con la población. Y lo hice los 10 años que estuve como notaria. No la veo ahí. Y si no, pues mira, René, a pesar de que mi amigo Porfirio no se retiró y tenía ya casi 90 años, cumplía este mes 90 años. 90, ¿eh? Sí. Porque nació en 23. En 15 días. En 15 días cumplía 90. Pues yo para entonces, para el próximo sexenio, tendré la friolera de 77 años, para cumplir 78. He trabajado mucho. A lo mejor ya me quiero también retirar un poco. Retirar un poco. La última pregunta. Si no me reelijo, ¿eh? Si no se reelige. Del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, ¿cuál la deja con mejor sabor de boca? Mira, el Poder Judicial como ministra lo disfruté enormemente. Ayer que estaba yo viendo mi biblioteca, porque de esas tardes de domingo que te metes a tu biblioteca y empiezas a ver, ¿no?, mis conferencias, mis publicaciones, lo que hice, las sentencias, etcétera, etcétera. Entonces, el entusiasmo que me dio haber estado 21 años en la Suprema Corte, ¿sí?, y 4 años en el Tribunal Superior, son 25 años en el sector justicia, emitiendo resoluciones, escuchando a los justiciables, avanzando en criterios progresistas, en fin, me encantó. Cuando llegué al Ejecutivo, y lo he dicho, el Ejecutivo, a pesar de que hay una ley orgánica de la Administración Pública Federal en donde están señaladas las competencias y que en este sexenio se separó la Secretaría de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, que se había fusionado en el sexenio anterior, y que esa atribución se la dejaron ya a otra secretaría distinta. El presidente de la República, sea cual sea, Andrés Manuel, Miguel de la Madrid, cual sea, le da a su secretario de Gobernación las funciones que a él le interesa que realice su secretario de Gobernación, independientemente de las funciones propias de la ley orgánica. Entonces, esto es muy importante. Y el gobernador, el presidente, empoderan a sus secretarios de gobierno y a su secretario de Gobernación en la medida en que quiere empoderarlo para que lo ayude y lo apoye y lo opere políticamente. Le falta el Poder Legislativo. Pero dígame, ¿qué poder le deja mal sabor de boca? Ninguno. No me deja ningún sabor de boca, ninguno de los tres en donde yo he estado. La Corte me dio unas satisfacciones enormes. El Ejecutivo me dio también unas grandes satisfacciones porque yo ayudé al presidente en todo. Todos los días, o gran parte de los días, me decía el presidente, me está ayudando mucho, me está ayudando mucho. Claro, esto no lo digo así, pero así era. Sí. Así era. Él no quería que me retirara del gobierno, del gabinete, no quería. Pero yo le dije, presidente, yo traigo una agenda legislativa que quiero
hacer. Ahora en el legislativo me encanta que lo que hice en el judicial para un caso concreto, concretísimo. Lo que me decía, logra. Hoy lo llevo a una norma general y entonces imagínate la maravilla. Abarco, por ejemplo, de niñas, niños y adolescentes. Fíjate, cuando yo llegué a la Corte, los niños eran objetos de protección. Cuando yo salí de la Corte eran sujetos de derechos. Cuando yo salí de la Corte había un reconocimiento a la autonomía progresiva de la persona del menor. Pues es usted yo creo que la única mujer que ha ocupado puestos relevantes en los tres poderes, y yo le agradezco mucho el que comparta aquí sus experiencias. Gracias a ti, René. Muchas gracias por esta oportunidad. Y desde luego, muchísimas gracias a los seguidores de El Financiero Televisión por acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.